Buenas tardes, mi nombre es Marta, trabajo con el hospital, soy técnica profesional en salud pública y hoy me encuentro nuevamente en este espacio de ASAMPAS compartiendo temas muy importantes en salud con la comunidad, como son la promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria, enfermedades diarreicas aguda EDA y enfermedades transmitidas por alimentos ETA. ¿Cuál es el objetivo de traer estos temas en salud? Lograr disminuir los índices de morbilidad causados por las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso se le recomienda a las familias, más que todo de la parte rural, donde aún no cuentan con acueducto, donde consumen agua más que todo como de nacimientos, decirles que esa agua no es apta para el consumo humano y por ende ella corre el riesgo a contaminarse por los diferentes animales, fumigaciones e incluso por el hombre. ¿Qué beneficios tiene el agua? Entonces, alivia la fatiga, evita los dolores de cabeza y las migrañas, nos ayuda a la buena digestión y el estreñimiento, nos mejora el sistema inmunológico, nos reduce el riesgo de cáncer, nos regula la temperatura, nos evita los calambres, reduce el riesgo de problemas cardíacos. ¿Cómo debemos potabilizar el agua en casa? Bueno, el agua en casa la debemos de potabilizar a través de la desinfección por ebullición. Para eliminar las bacterias debemos de hervir el agua durante 15 y 30 minutos. Y si no contamos con acueducto ni con una planta de tratamiento, entonces consumirla a través de filtros. ¿Cómo debemos de tomar el agua correctamente? Bueno, tomar un vaso de agua cuando te despiertas, beber 8 vasos de agua al día, beber poco a poco agua a lo largo del día, es decir, no tomarla muy seguidamente, porque hay gente que dice que eso le da náuseas, entonces beberla poco a poco para que el organismo no la rechace. No esperar a tomar agua hasta tener sed, beber agua cuando estés haciendo ejercicio, cuando esté haciendo más calor, beber agua, no refrescos, ni alcohol o café, enseñar a los niños y a las niñas la importancia que tiene consumir el agua. ¿Qué beneficios tiene tomar agua antes de dormir? Bueno, no solamente antes de dormir, también cuando nos metemos a la ducha, tomar un vaso de agua antes, esto ayudará a disminuir la presión sanguínea. Y también tomar un vaso de agua antes de acostarnos nos ayuda a prevenir los derrames cerebrales, los infartos, los calambres en las piernas y ayuda a que los riñones se vayan limpiando poco a poco durante toda la noche. ¿Qué enfermedades previene el agua? Bueno, la acidez, que es una señal de escasez de agua en el tracto gastrointestinal, la artritis, los dolores de espalda en el área lumbar, las migrañas,
colitis, asma y las enfermedades diarreicas agudas que se adquieren a través de la ingesta de aguas contaminadas. ¿Cómo debemos prevenir las enfermedades diarreicas agudas? Usar agua purificada, hervida o clorada, lavar con agua y jabón las verduras y las frutas antes de consumirlas, utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos, lavar las carnes y vísceras antes de su preparación, cocer o freír muy bien los alimentos, sobre todo pescados y mariscos. La carne de res, carne de pollo y de cerdo la debemos consumir sea bien frita o bien cocinada. Lo mismo que el huevo debe ser o bien cocido o bien frito. No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, ya que esto pues ayuda a que las bacterias se activen. En caso de utilizar leche no pasteurizada, debemos de hervirla antes de consumirla. Debemos de consumir lavar los productos enlatados o que estén en vidrios antes de abrirlos o antes de consumirlos. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos estos enlatados vienen de bodegas y en las bodegas se encuentran roedores e insectos, roedores como los ratones, y estos animales no retienen líquidos, sino que por donde pasan orinan, y un ratón en una noche puede depositar hasta 80 excretas. Mantener los alimentos tapados y en refrigeración. Evitar estornudar, toser o escupir enfrente de los alimentos, y menos fumar encima de los alimentos, porque aparte de que me enfermo yo, entonces enfermo el resto de familia. Cabe destacar que la medida preventiva y más eficaz es un correcto lavado de manos con agua y con jabón, y que debemos de utilizar esta técnica después de salir del baño, antes de sentarnos a consumir los alimentos, lavar bien las frutas y las verduras con agua y con jabón, después de haber cambiado los pañales, y algo muy importante, cuando nosotros llegamos de la calle. Nosotros tenemos bacterias buenas en nuestra piel, pero también hay bacterias que son muy dañinas para nuestra salud y que nos pueden llegar hasta causar la muerte. Lo ideal es que cuando nosotros lleguemos de la calle, también nos cambiemos ese traje con que llegamos de la calle, ¿sí? Para evitar infectarnos por las diferentes bacterias, porque hay muchas. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas con sus siglas ETAs, se refiere a cualquier enfermedad causada por la ingesta de un alimento contaminado y que provoca efectos nocivos para la salud del consumidor. ¿Cómo evitar la contaminación de los alimentos? Lavando bien las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, después de ir al baño o tocar animales domésticos. Las mascotas son muy lindas, pero no dejan de ser animales. Por eso, como consejo y como recomendación, siempre que toquemos o acariciemos nuestras mascotas, debemos de lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón. Y también enseñarle a los niños, porque los niños se encariñan mucho también con estas mascotas,
y concientizarlos y darles a conocer de que deben de utilizar la medida preventiva, que es el lavado de manos, para evitar posibles enfermedades a través de estas mascotas. Limpiar bien los utensilios antes y después de usarlos. Lavar bien los alimentos que se vayan a consumir crudos, como frutas y verduras. Evitar la contaminación cruzada, es decir, separar los alimentos cocinados de los crudos. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Cuando se descongele un producto, se debe cocinar lo antes posible y nunca volver a congelar un alimento que se haya descongelado previamente. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la que se produce al manipular los productos durante su preparación. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento contaminado. Por ejemplo, coloco en el mismo recipiente donde tengo la verdura, coloco también la carne cruda. Entonces ahí hay una contaminación cruzada. La carne está contaminando la verdura porque la carne tiene una cantidad de bacterias. ¿Cómo lavar las frutas y las verduras con vinagre de manzana? Para lavar y desinfectar todo tipo de frutas y verduras, se llena un recipiente con agua y se le agrega media taza de vinagre de manzana y 3 cucharadas de sal. Se diluyen bien los ingredientes y posteriormente se remojan las frutas y las verduras durante 20 minutos. ¿Cuáles enfermedades pueden ser transmitidas por los alimentos? Hay muchas enfermedades que se transmiten por los alimentos, pero las más comunes son la salmonela, que es una enfermedad bacteriana frecuente que afecta el aparato intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y los humanos y se libera a través de las heces. Los humanos se infectan a través de las aguas y los alimentos contaminados. También tenemos la hepatitis A, que es una enfermedad del hígado y se transmite a través de la ingesta de aguas contaminadas. Tenemos la Helicobacter pylori, que es una enfermedad muy común y que pues, la mayoría de gente la tiene. También es producida por una bacteria que vive en nuestro estómago y duodeno. Es frecuente en la gastritis crónica y es causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados y se le considera la causa principal de gastritis crónica o de un cáncer de estómago. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos la bacteria de la Helicobacter pylori? Entonces, a través de una endoscopia, un examen que nos hacen a través de un tubo que introducen en la boca hasta el estómago y ahí sacan pues como la muestrica y ya nos dicen si tenemos la Helicobacter. A las personas que el médico les mande ese examen de la Helicobacter pylori y si les sale positivo con la bacteria, deben de traer ese examen al médico para que el médico les mande un tratamiento oportuno. Porque la Helicobacter, la bacteria hay que erradicarla. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos? Entonces, malestar estomacal, cólicos estomacales, náuseas, vómito, diarrea
y fiebres. ¿Qué hacer en caso de intoxicación por alimentos? Bueno, guardar total reposo y estar muy bien hidratados. Y esa hidratación la podemos hacer con el suero casero. Hay familias que viven en veredas muy lejanas y que no tienen dónde comprar suero oral, que es el que viene en sobre. Y bueno, pues en última instancia, hay que recurrir al suero casero. ¿Cómo se prepara el suero casero? Resulta que en nuestras manos tenemos la receta y son 4 cucharadas de azúcar soperas por una cucharadita de sal. Se coge y se hirve agua durante 15 o 30 minutos y cuando esté totalmente fría se va a medir 1 litro de agua y ya se le van a echar las sales. Si desea, le agrega un trocito de zanahoria o 2 goticas de limón, pero eso es como para que el suero cambie un poco el sabor, pero lo que prima acá son las sales. Cuando las personas tenemos diarrea o fiebre, nos podemos deshidratar muy fácilmente. Y la manera de volver a recuperar esas sales es a través del suero, sea casero o sea de sobre. De igual manera, con el suero oral, o sea el de sobre, se va a preparar igual 1 litro de agua cuando esté totalmente frío y se le echa la sal de rehidratación. Si después de 24 horas, o sea un día, de haber preparado el suero, aún tienen suero, deben de botar ese y preparar nuevamente. Bueno, no solamente se adquieren enfermedades entonces por las aguas contaminadas o por la ingesta de alimentos contaminados, ¿cierto? También una mala alimentación también influye para que se nos desarrollen enfermedades crónicas. Una mala alimentación tiene una relación casi que del 100% de las enfermedades crónicas, el sobrepeso, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, son la causa de una mala alimentación. Una persona que consume demasiadas grasas, harina, es una persona que va a tener mayor riesgo a sufrir de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que se busca entonces con la persona o con el paciente? Entonces es recomendarle que tenga una alimentación equilibrada y balanceada, donde no se quita ningún grupo de alimentos, pero que lo que consuma sea de forma adecuada y en pequeñas proporciones. Porque cuando yo empiezo a fallar con esa proporción de lo que yo me como, en carbohidratos, en proteínas, en grasa e inclusive en alcohol, ya va a empezar a fallar mi parte cardiovascular y voy a empezar a subir de peso también. Entonces ya voy a empezar a sufrir de la presión, del azúcar, de colesterol y de los triglicéridos. Entonces la idea no es quitar ningún grupo de alimento, sino llevar una alimentación sana y balanceada. Bueno, ya para ilustrar más este tema, los invito a ver un video. Muchísimas gracias a Zampas Televisión por permitirnos estar en este espacio y a la comunidad en general. Que tengan una feliz tarde. Veremos qué son los microorganismos, dónde se encuentran, cómo se reproducen y los peligros de contaminación en los alimentos.
¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista. También se los llama microbios. Solo pueden ser vistos con la ayuda de un microscopio. Microorganismos patógenos y toxigénicos. Son la causa principal de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ETAs. Representan grandes peligros para la salud, provocando enfermedades graves o la muerte. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Están en todas partes, conviven con nosotros. Se encuentran en el aire, en el agua, en las personas, sobre cualquier superficie y también en los alimentos y sus envases. Es importante comprender que en todo lo que hay a nuestro alrededor viven microbios. ¿Cómo se reproducen los microorganismos? En el caso de los microorganismos patógenos, que son los responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria, se establece lo que se llama zona de peligro, para representar las condiciones óptimas para su multiplicación. La zona de peligro está comprendida entre los 5 grados centígrados y los 70 grados centígrados. Esta franja de temperatura es la más propicia para el desarrollo y multiplicación de los microorganismos. Cuando la temperatura de los alimentos está en la zona de peligro, los microorganismos se multiplican muy rápidamente. Esta franja de temperatura permite la reproducción de millones de bacterias en pocas horas. Si un alimento elaborado es mantenido entre los 5 grados y los 70 grados, las bacterias se multiplican de forma muy acelerada. En cambio, cuando la temperatura del alimento es inferior a 5 grados centígrados, las bacterias se desarrollan muy lentamente. La refrigeración demora la reproducción, no elimina las bacterias. En cambio, cuando elevamos la temperatura por encima de los 70 grados centígrados, las bacterias comienzan a morir. En varios procesos, se utiliza elevar la temperatura para eliminar microorganismos. Peligros de contaminación en los alimentos. Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo, salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. Intoxicaciones. Producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. Toxi-infecciones causadas por alimentos. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: cólera. Staphylococcus aureus. Capaz de producir enterotoxinas que resisten los procesos de cocción. Puede encontrarse en cualquier tipo de alimentos, aunque es común en productos cocidos al horno y rellenos de crema pastelera, flanes, aves, carnes, productos cárnicos y ensaladas con huevo y carne. Clostridium perfringens. Prefiere los alimentos ricos en proteínas, tales como carnes, pollos, empanadas, pasteles, etc. La enfermedad es el resultado de la ingesta de una gran dosis. Hongos, parásitos y virus. Los hongos constituyen otro de los grupos responsables de ETA. Algunos, comúnmente denominados mohos, bajo determinadas condiciones, son capaces de producir micotoxinas.
Este tipo de hongos está ampliamente distribuido en el medio ambiente y puede encontrarse en una gran variedad de alimentos, especialmente vegetales, cereales y oleaginosas. Las micotoxicosis que provocan efectos negativos agudos o crónicos sobre la salud de los animales y los seres humanos. Se contagian a partir del consumo de un alimento directamente contaminado, o de manera secundaria, cuando se ingieren residuos de micotoxinas presentes en carnes, vísceras, huevos o leche. Campylobacter. Es un patógeno bacteriano que ocasiona fiebre, diarrea y calambres abdominales. Es la causa bacteriana más comúnmente identificada causante de la enfermedad diarreica en el mundo. Estas bacterias viven en los intestinos de aves saludables y la mayor parte de la carne de pollo cruda contiene Campylobacter. El pollo insuficientemente cocinado u otro alimento que ha sido contaminado por los jugos que gotean de pollo crudo es la fuente más frecuente de infección. Salmonella. Es también una bacteria que está propagada en los intestinos de las aves, reptiles y mamíferos. Se transmite fundamentalmente a través de los huevos crudos, mayonesa casera, etc., o mal cocidos, huevos pasados por agua. La enfermedad que ocasiona salmonelosis incluye fiebre alta, diarrea y calambres abdominales. En las personas con sistemas inmunológicos subyacentes de saludes deficientes o debilitadas, puede invadir la corriente sanguínea y ocasionar infecciones que ponen en peligro la vida. Escherichia coli. Patógeno bacteriano que tiene un reservorio en el ganado vacuno y otros animales similares. La enfermedad humana aparece tras el consumo de alimentos, como carne picada mal cocinada, o agua que ha sido contaminada con cantidades microscópicas de heces de vaca, provocando, a menudo, una diarrea aguda y sanguinolenta y calambres abdominales dolorosos, sin mucha fiebre. En 3% a 5% de los casos, puede aparecer una complicación llamada síndrome urémico hemolítico, UHS, varias semanas después de los síntomas iniciales. Esta complicación aguda incluye anemia temporal, abundante sangrado y falla renal. Calicivirus, es un caso muy común de enfermedad transmitida por los alimentos, aunque rara vez se diagnostica, ya que las pruebas de laboratorio no están ampliamente disponibles. Ocasiona una enfermedad gastrointestinal aguda, de ordinario con más vómitos que diarrea, que se resuelve en 2 días. Al contrario de muchos patógenos transmitidos por los alimentos que tienen reservorios en animales, se cree que los virus parecidos al Norwalk se propagan principalmente de una persona infectada a otra. Si tienen el virus en sus manos, los trabajadores de elaboración de pollo infectado pueden contaminar una ensalada o sándwich cuando lo preparan. Los pescadores infectados han contaminado ostras a medida que las recolectaban. Además de la enfermedad ocasionada por infección directa, algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son ocasionadas por la presencia de una toxina que fue producida por un microbio en el alimento. Por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus puede crecer en algunos alimentos y producir una toxina que ocasiona vómitos intensos. El botulismo ocurre cuando la bacteria Clostridium botulinum crece y produce una toxina paralítica en los alimentos. Otras toxinas y productos químicos venenosos pueden ocasionar enfermedades transmitidas por los alimentos. Las personas pueden enfermar si un plaguicida se añade sin darse cuenta a un alimento o si sustancias naturalmente venenosas se utilizan para preparar una comida. Cada año, las personas enferman después de confundir hongos venenosos por especies comestibles y de ingerir pescados venenosos de arrecifes. ¿Qué ocurre en el cuerpo después de que son ingeridos los microbios que producen la enfermedad? Después de que son ingeridos, hay un periodo de incubación, antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad. Este periodo puede oscilar entre horas y días, dependiendo del organismo, y de cuántos microorganismos se ingieran. Durante el período de incubación, los microbios pasan a través del estómago al intestino, se adhieren a las células que recubren las paredes intestinales y comienzan a multiplicarse allí. Algunos tipos de microbios permanecen en el intestino, otros producen una toxina que es absorbida en la corriente sanguínea y algunos pueden invadir directamente tejidos corporales más profundos.
La infección se diagnostica de ordinario mediante pruebas de laboratorio específicas que identifican el organismo causante. Se debería consultar a un proveedor de atención de salud en el caso de una enfermedad diarreica si esta va acompañada de fiebre elevada, temperatura de más de 38, medida oralmente. Sangre en las deposiciones. Vómitos prolongados que impiden mantener los líquidos en el cuerpo, lo que puede conducir a deshidratación. Signos de deshidratación, incluida una disminución en la orina, boca y garganta secas, sensación de mareo cuando se está de pie, enfermedad diarreica que dura más de 3 días.